Bien, la palabra del día de hoy es muy sencilla, muy simple, pero hace más o menos 4 o 5 días que Dios viene taladrándome espiritualmente con esto. Fui confrontada con la palabra de esta noche y el Espíritu realmente me sacudió en el corazón, me sacudió en el Espíritu, me sacudió en el alma y me hizo ver un capítulo, una palabra que es para muchos muy conocida. Yo sé que cuando la vamos a leer todos van a decir, sí, conozco esta historia, en la escuela dominical me la enseñaron, pero cuando es una palabra de Dios se vuelve rema, uno lo lee como si fuera la primera vez que lo lee. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Lo leí una vez más y Dios utilizó este mismo texto que ya había leído un montón de veces como si fuera la primera vez que lo estaba leyendo. Y comenzó a abrir mis ojos espirituales y comencé a sentirme totalmente identificada con el personaje. Todo lo que hacía este personaje en este capítulo, sentía que era lo que exactamente estaba haciendo yo y lo que Dios me estaba demandando que haga. Amén. Voy a hablar de un hombre de Dios, un hombre del cual mi mamá está perdidamente enamorada. No es Jesús, es el segundo personaje de la Biblia que mi mamá ama con todo su corazón. Sí, y este hombre era un hombre que conocía a Dios, no una persona que en este capítulo vamos a ver. No es el momento en el cual se convierte, él ya hacía tiempo que había conocido a Dios. Y comienza este capítulo hablando de que directamente Dios le da una orden y él, y tanto como los demás discípulos, la están cumpliendo. Entonces esto me muestra que Pedro y los demás discípulos se encontraban metidos en la perfecta voluntad de Dios. Dios les había dicho, tienen que hacer esto, y ellos dijeron, amén. Parecía una total locura, pero ellos dijeron, amén. Fueron entrenados por Dios durante 3 años, estuvieron con Cristo. Entrenados en decir simplemente amén y moverse. Y en este capítulo así arranca directamente, arranca de una forma fuerte a mis ojos, porque no arranca como bueno, veíamos alguna vez al pobre Pedro, que no, arranca el capítulo diciendo, Dios les dijo que haga tal cosa y la estaban haciendo. Y mientras que lo estaban haciendo, aconteció que. Y ahí fue donde Dios me hablaba a mí, y donde Dios te quiere hablar a vos. Esta es una palabra para personas que ya conocían a Dios y personas que en este tiempo están intentando hacer la voluntad de Dios. Dios les marcó, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer lo otro. Y ustedes lo están haciendo y yo lo estoy haciendo. Pero de repente comienza en nuestra vida una petición especial. Sin movernos y sin intentar negociar con Dios, comienza en nuestra vida un pedido. Señor, perfecto, yo estoy haciendo tu voluntad. Ahora, ¿me permitís hacerte un pedido especial de parte mía? No sé si alguna vez les pasó de pedirle algo a Dios, que ustedes no saben si por ahí está la voluntad de Dios, pero ustedes querían pedírselo, porque sienten pedírselo a Dios y decir, por ahí estoy re loco y por ahí no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo en este tiempo, pero realmente te quiero hacer un pedido. Para muchos puede ser, no sé, Señor, no tiene nada que ver con el ministerio, pero te pido la casa, quiero la escritura de mi casa, quiero mi auto, no sé. Para algunos adolescentes puede ser, Señor, quiero a tal persona, o quiero tal matrimonio, o quiero ser sano de tal enfermedad, que en realidad a nivel ministerial no tiene mucho que ver, pero es un pedido de corazón nuestro. Es algo que está dentro nuestro, un deseo que solamente tenemos nosotros y que lo volvemos vulnerable a los ojos de Dios y le decimos, Señor, mira, no tendrá mucho que ver esto con mi ministerio, qué voy a hacer yo en una iglesia o qué voy a vivir dentro de tu camino, pero es un sentir tan fuerte que tengo en mi corazón, es un anhelo tan grande que tengo en mi corazón y esto es lo que quiero poner delante de tus ojos. Podríamos hablar, no sé, del sentir que tuvo Ro cuando ella quedó embarazada. Ya hacía tiempo que ellos sabían que iban a tener un hijo, una hija, Fernanda, Gabriela Fernanda, estamos viendo todavía, con los papás estamos discutiendo el nombre.
sabemos, quiero ver si esto está dentro de tu voluntad. No sé si ustedes están viviendo un tiempo así. Si lo están viviendo, gloria a Dios, no estoy sola. Eso es, sí, eso mismo, amén. Eso no estoy predicando a gente loca. Mira a tu hermano y decirle, ¿vos sos el de la pregunta desubicada? ¿Vos sos el de la pregunta? ¿Me estás predicando por vos? ¿Vos sos el que tenés esta duda que no tiene nada que ver con nada? Si sos vos, decime, soy yo. Ok. Entonces, a ver, entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo. Lo más loco, la confirmación más loca fue cuando para saber que era la palabra de Dios, venía con este sentir en el corazón. Y parecía que a donde me daba vuelta, estaba esta palabra persiguiéndome. Miraba de la forma más carnal del mundo, miraba el Facebook y aparecía esta palabra, como que todo el mundo posteaba texto. Leo un libro, estoy leyendo el libro La Cabaña, leo el libro La Cabaña y tú, apenas me pongo a leer todo eso, hablaba sobre esto. Yo venía, Señor, bueno, quiero entender que me estás hablando de esto, así que, no sé, voy a orar un poco. Abro la Biblia y así como la abro, cae Mateo capítulo 15. Y dije, oh, recorcholis, diantres, Dios me rayos, Dios me está hablando de esto. Vamos a tener la palabra, amén. Perdón, capítulo 14. Acuérdense que voy a leer esta versión, ¿está bien? No leer el testigo de Jehová. Capítulo 14, a partir del versículo 22. Dice así: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de la orilla, navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Algo normal, ¿no? Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron y llenos de miedo comenzaron a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas y que vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudas de mí? Hasta acá la palabra de Dios. Empieza como veníamos hablando. Jesús les dice: mire chicos, yo sé que estoy predicando acá, pero no tengo ganas de que ustedes estén acá. Agarren la barca, tómensela, vayan para el otro lado. Tranquilamente, si los discípulos fuera alguno de nosotros en algún otro tiempo de nuestras vidas, diríamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? 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 ¿Y por qué? Es la versión de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pregunté yo? ¿Y por qué el resto no va? ¿Y por qué vos te quedás? Pero los discípulos no hicieron eso. Ya se nota que eran entrenados y maduros en obedecer a Dios. Y se ve que Jesús mucha paciencia. Vemos en la Biblia que era un hombre muy paciente, pero ya cuando los discípulos ya estaban más grandes espiritualmente, ya no les tenía tanta paciencia. Hasta el punto de decirle: ¿hasta cuándo te voy a tener que soportar? Yo tomo esto de Jesús. Yo vivo la palabra, hermano, no es que maltrato al grupo de alabanza, yo estoy viviendo la palabra. Entonces les digo a ellos versículos bíblicos. Y ya estaban entrenados, así que ellos dicen: está bien, no entiendo, no comprendo tus caminos, pero voy al otro lado de la barca, al otro lado a la otra orilla. Se subieron y dijeron: vos te querés quedar acá, no sé cómo vas a hacer para venir al otro lado,
Y de repente comienza un viento fuerte, comienzan bueno, acá habla la Biblia de que comienza a haber viento y olas que golpeaban con fuerza. Y ellos, como ya eran pescadores, ya eran personas que ya conocían, la Biblia no habla de que ahí tenían miedo. O sea, si hubiese estado cualquiera de nosotros que no entendemos nada del mar, dentro de una barca, está oscuro, y yo escucho una pequeña ola que me está golpeando, yo empiezo a gritar, Titanic, me gusta, Jack, quédate conmigo, Jack. Y yo dentro de Titanic, la película de un personaje que se llama Jack. Pero para que ubiquen, Leonardo DiCaprio. Y ellos estaban muy tranquilos, pero comienza algo que los descoloca. Y ahí es donde vamos a hablar hoy. Me gustan las cosas descolocadas de Dios. Nosotros en nuestra vida muchas veces comenzamos a caminar y estamos viviendo la perfecta voluntad de Dios. Señor, tú nos mandaste a hacer esto, aquello. Y por primera vez en nuestra vida estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y hasta nos sentimos felices. Decimos, pucha, es la primera vez que estoy cumpliendo relativamente todo lo que Dios me está pidiendo. Y Dios, con su sentido del humor tan latente, Él tiene que hacer algo que nos descoloque, que nos quite la seguridad, que no nos haga estar tan tranquilos, porque cuando estamos tranquilos nos achanchamos, nos pachorreamos, nos quedamos. Y a Dios no le gusta gente quedada, no le sirven los quedados. Decir a tu hermano, si sos un lento no me servís y no le servís a Dios. Varones, por favor, tomen nota de esto. No ser lentos. Y Jesús hace algo para descolocarlos a ellos. De repente, en la mitad de la nada, aparece cual fantasma caminando sobre las aguas. Yo me imagino que de repente comenzará a ver una sombra, comienza a acercarse y ahí comenzó el ¿qué? Miedo. El miedo. Miedo a lo que no entendían. ¿Qué? Vamos a la lógica. ¿Tiene lógica que vos estás en la mitad del mar, en una barca, y de repente veas una silueta de alguien caminando que se acerca a vos? Pero por supuesto. No tiene sentido alguno. Y así trabaja Dios. Vos vas caminando por tu ministerio, cumpliendo la perfecta voluntad de Dios, y de repente Dios hace algo que carece de sentido. ¿Lo vivieron? Gloria a Dios. Vivimos el mismo evangelio. Algo que carece de sentido. De repente, no sé, viene el pastor y te da otra responsabilidad más. Decir, yo estaba tan bien y por primera vez estaba cumpliendo todo, y el pastor te dice no. Por ejemplo, te puede pasar como pasó por Franco. A Dios se le ocurrió de repente decirle, mira, estás muy lindo donde vos estás viviendo, qué lindo Santiago, qué linda tu familia, tenés una iglesia, tenés todo bueno. Ahora voy a hacer algo en mi soberanía para que te vayas de Santiago, para que te vayas de Paraguay. Y uno termina en un lugar de decir, ¿cómo llegué acá? ¿Por qué estoy en medio de esto? ¿Qué ocurre? Y comienzan los miedos, comienzan las inseguridades, comienza todo eso. Amén, lo estás viviendo, si no lo viviste. Ya vendrá. Y ahí comienza, en este medio de este descontrol, descubre que Jesús, uno entiende que esta es la voluntad de Dios. Cuando estás viviendo una situación que te descolocó, estabas muy tranquilo y de repente te acaba de pasar algo que te descolocó totalmente. No sé, por ejemplo, mi hermano, él estaba muy tranquilo y de repente, Dios le habla y le dice, bueno, comenzá algo con alguien. No es flor, pero me tiro al lado. Y claro, él estaba muy tranquilo en su vida y ella estaba muy tranquila en su vida. Ambos estaban en una buena adolescente. Y de repente Dios le dice, bueno, están muy tranquilos. No me gusta tan tranquilo. Comiencen a orar, comiencen a caminar, comiencen a hacer esto público. Recorcholis. Algo me está descolocando. De repente te empezó a gustar alguien que nunca te imaginaste que te iba a gustar. Y decís, ¿por qué? De repente sale un trabajo que no entendés y decís, ay. De repente tenés más responsabilidades en tu laburo
propósito de Dios. Estaba dentro de la voluntad de Dios y que aquella persona, aquello desconocido, era Cristo mismo. Aquello desconocido que te estaba pasando venía de parte del mismo Dios de dioses y Rey de reyes. Eso que te estaba pasando era de parte de Él. Vos estabas muy tranquilo y de repente ocurrió algo que decís, de la nada, de un día para el otro. Algo me movió los estantes. Y ahí comienza y me encanta esta pregunta desubicada. ¿Cuál es la pregunta? Que no tiene nada que ver, o sea, vos ves, yo pienso, perdón, yo soy muy por ahí, mujer de poca fe, pero yo estoy en la mitad de un barco. Hay una terrible tormenta alrededor mío, el barco que está dele, que te dele, que te dele. Veo algo que primero pienso que es un fantasma, después me dice como por el carro soy atrás y de repente dice, no, quédate tranquila, Gaby, soy yo. Y ves la ola que pasa de vuelta. No sé, un barco que yo me lo imagino todo, el barco allá que se rompió, se lo chupó un remolino, yo me imagino hasta un torbellino en el mar justo al lado de la barca, yo imagino todo. Y sale esa pregunta, ¿cuál es la pregunta de Pedro? Si es todo una cosa. Espera, si sos vos, Rosy, sos vos, decime que yo voy y te alcanzo. ¿Qué gente en su sano juicio pide algo así? Señor, si eres tú, pide que se calme el mar y que mágicamente ya esté en la orilla. Seca sería mi pregunta. O nada, ¿y sos vos, Señor? Ah, sí, qué bueno. Pensé que era un fantasma. No sé yo, se me imaginan todos los diálogos, menos ese diálogo. ¿A cómo se le ocurrió? Piénsenlo un segundo. Tienen un minuto para pensar. Están en esa situación que estuvo Pedro. ¿A alguno se le cruza la misma pregunta que a Pedro? Señor, estoy acá en una tormenta y estamos ahí. ¿Ah, puedo bajar y ir corriendo sobre las aguas como un colibrí volando hacia ti? Y quisiera que tenga eso, por favor. Dígame quién es, porque tiene el don del milagro de acá la China. Está urgido para hacer milagros. No tiene sentido, pregunta algo que carece de lógica humana. Y yo creo que por esa misma razón Jesús le dijo, nadie más lo preguntaría, solamente una persona tan quemada como vos. Así que dale, venite. ¡Wow! Y ahí ubicate vos mismo en esa situación. Ubicate vos ahora que localizaste cuál es esa situación que estás viviendo en este tiempo que te descolocó totalmente. Ubicate en esa situación. Eso mismo que teníamos pensando, sí, realmente estoy viendo ahora, yo estaba tan tranquilo y ahora esto me acaba, para bien me descoloca, no me descoloca, si no me descoloca para bien. Y ahí mismo decís, a mí me pasó vivir ese descolocamiento y de repente darme cuenta de que yo durante estas descolocaciones estaba haciendo lo mismo que Pedro. Le estaba pidiendo a Dios señales o cosas. O, ay, qué lindo, sí, sos vos, acabo de vivir algo re bueno. ¿Sabes qué? Ahora quiero algo más. Y me di cuenta que a paralelo de Pedro soy bastante igual. Y ahora ubicate vos y decirme si no es así. Amén, Señor, sí tengo un trabajo re bueno ahora. Pero, ya que estoy en este trabajo que está tan bueno, ¿por qué no? Me aumentas el sueldo, producimos los horarios, me dejas efectivo, no sé. Pues, así comienza cada uno, ¿no? Bueno, Señor, ya que estoy en este tiempo de oración con Diana, aprovechame, confirmame más rápido, tirame a algún centro, matame a la suegra, hacé algo, Señor. Algo que me ubique bien. Y comenzamos a ver a esas personas, le pedimos a Dios señales que carecen de sentido. Pero porque somos así, todos tenemos un pequeño Pedro dentro. Y ahí comienza la parte más difícil, hermanos. Si yo tendría que ubicar la parte más difícil de esta historia, es el momento en el cual Pedro tiene que descender de la barca. Situarte, sentarte en esa barca y mirar la tempestad que está alrededor. El momento más difícil que podés vivir en este tiempo es el mismo momento que vivió Pedro, donde Dios te dijo, está bien, ¿lo querés? Perfecto, vení, tómalo, conquistalo, volvelo a realidad.
difícil de todos. Quizás yo vivo un evangelio paralelo, o mi imaginación es más grande o más loca. Pero yo creo que ese es el preciso momento más difícil que uno puede estar viviendo en este tiempo. Difícil para bien, pero difícil en sí mismo. Dios te dice, perfecto, vos me pediste esto, estás viviendo un tiempo nuevo y me acabaste de pedir algo específico a mí. Listo, es tuyo. Dale, vení, arrebatalo, conquistalo, hacé algo. Y yo me imagino a Pedro sentadito. Uy, Señor, que este parlante resista, Padre. No, sentaré, acá tienes un poco de cerveza. Pedro sentadito, ¿no? Diciendo, bueno, me dijo que vaya. Y veo las olas, y el sucundún, y el viento, y la playa. Y comenzaron a ver que de repente lo que le habíamos pedido a Dios y la respuesta que le habíamos pedido a Dios era todo muy lindo. Pero el momento de conquistarlo no era todo tan fácil. El momento en el cual Pedro tenía que bajar, sacar el piecito de la barca y colocarlo sobre los metros y metros de profundidad y decir, bueno, ahí va, a uno, vamos a dos, como cuando nos metemos en la pileta, 2 3/4, ahí está fría, hasta el momento que Pedro bajó. Mira, con efectos de sonido y todo. Pedro bajó y comenzó a... ¿Qué está pasando? Comenzó a caminar sobre esa promesa y comenzó a conquistar aquello que le había pedido a Dios. Pero vino ese momento en el cual Pedro desconfió o comenzó a dejar de lado la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Dios le dijo, es tuyo, yo te lo di. Vos estás comenzando a arrebatarlo. Y de repente te olvidaste y dejaste de mirar al Señor. Y comenzaste a mirar la situación en la que estás diciendo, yo no puede ser que esto que estoy viviendo realmente se esté concretando. Esto a mí no me está pasando. Miren la tormenta que tengo al lado. Y ahí fue en el momento que Pedro se comenzó a hundir. Creo yo firmemente que la desesperación de Pedro no fue el hundirse. Porque él era pescador, él sabía nadar. Cualquiera de nosotros nos tirás al camino, yo sé nadar, me tirás en una pileta y, nada, ya está, me mantengo a flote. ¿Cuántas veces habré caído dentro de la barca? Infinidad de veces. ¿Y qué hacía? Simplemente flotar. La desesperación de Pedro fue decir, estoy viviendo aquello que pedí y lo estoy perdiendo. Y ahí comenzó el momento de locura de Pedro, decir, estoy viviendo aquello que le pedí a Dios y por ser cabeza dura, por no darme cuenta y dejar de mirarlo, acabo de perder el privilegio que otros no tuvieron. Acabo de dejar pasar esa bendición que tanto había clamado. Estuve haciendo lo imposible y por dejar de mirarlo me volví una persona que comenzó a ver sus propias debilidades, sus propias limitaciones, su entorno. ¿Cómo pude haberme o no haberme dado cuenta que era tan fácil como mirarlo a él? Y ahí creo que fue el momento donde Pedro se desesperó y pidió ayuda a Dios. No creo que sea porque se haya ahogado, sino porque sabía que acababa de perder esos pasos. La Biblia no habla de que él alguna vez volvió a caminar sobre el agua. Tampoco la Biblia habla de que Jesús lo levantó y dijo, vamos caminando, ahora trotemos sobre las olas. No, la Biblia habla de que él simplemente, pero Jesús lo ayudó y le habla. Vamos a ir al pasaje. Dice, capítulo 30 o 29, dice, Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro se bajó a la barca, comenzó a caminar sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y esto es lo que quiero hablarte hoy. Dios, en este tiempo, nos estuvo dando respuestas que veníamos pidiéndole a Dios.
Y a muchos hasta Dios les dio la respuesta que querían escuchar. Dios fue específico al contestar y muchos Dios les dijo: Señor, tengo este sueño. Señor le dijo: perfecto, es tuyo. Y podés estar viviendo dos etapas de tu vida. El momento en el cual Dios te dice: es tuyo, y ahora ¿qué vas a hacer para alcanzarlo? O puedes estar viviendo el momento que le está pasando a Pedro: Señor, tú me diste la promesa, empecé a moverme un poco por fe, pero me dejé llevar por el momento, me dejé llevar por mis limitaciones, me dejé llevar por mi falta de autoestima, mi propia inseguridad, me dejé llevar por lo que las demás personas estaban diciendo de mí, me dejé llevar por los dedos que me señalaban, me dejé llevar por escuchar a las personas que de la barca me gritaban: vos estás loco, te vas a ahogar, te vas a morir, estás haciendo un desastre de tu vida. Me puse a escuchar a esas personas: Señor, perdón, estoy caminando y de repente estoy viendo todo a mi alrededor y no puedo creer realmente que estoy viviendo algo tan loco. Puede ser que estés viviendo ese tiempo en el cual estás comenzando a ver que ese sueño comienza a disolverse. Pero el Señor hoy te quiere decir una palabra muy simple, pero en su amor el Señor te quiere decir lo mismo que le dijo a Pedro: estás confiando muy poco en mí. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando de mis promesas? ¿Por qué estás dudando si te vas a bajar de la barca o no te vas a bajar de la barca? ¿Por qué estás dudando si vas a cumplir los sueños de Dios en tu vida? ¿Por qué estás dudando si tu enfermedad va a ser sana o no? ¿Por qué estás dudando si tu matrimonio va a ser restaurado o no? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás confiando tan poco en mí? ¿Por qué estás mirando a tu alrededor en vez de mirarme a mí, mirar mis ojos y escuchar mis palabras? Muchas veces tenemos al Señor parado con carteles delante nuestro que te dicen: dale, avanzá, no pienses, actúa, accioná. La fe comienza a accionarse en el momento que dejemos de pensar. El pensar es sinónimo de dudas. El 90% de las veces perdemos las bendiciones de Dios por dudar, por pensar, por detenernos y tratar de analizar las bendiciones de Dios. Hermano, hermana, déjame decirte, las bendiciones de Dios son sobrenaturales, son bendiciones de Dios. Y en el momento que queremos analizar lo sobrenatural o analizar a Dios, automáticamente perdemos el poder obtenerlas. Intentamos con nuestra mente finita comprender lo infinito del propósito de Dios sobre nuestras vidas. El Señor en esta noche te dice: no dudes más. No dudes más. Confía en mí. Deja de pensar y de analizar y de pensar y pensar y pensar y pensar y hacerte la cabeza y mirar para un lado, mirar para el otro, mirar los imposibles, mirarte a vos mismo, mirar tu realidad y comenzar a accionar. Poné tus ojos en mí y comenzá a caminar. Y volvete esa persona que está haciendo lo que otras personas no se atrevieron a hacer. Volvete esa persona que está caminando en lo sobrenatural. Y esa persona que puede decir cuando las personas se levanten y digan: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Quién, yo? Estoy cumpliendo el propósito de Dios. No, pero es imposible que vos lo hagas. Exacto. Por eso es tan lindo. Porque ni yo puedo creer que lo estoy haciendo. Pero Dios me dijo que lo estoy haciendo. Y acá estoy cumpliendo lo que vos no podés. Ponete en pie donde estás, cerra tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos en esta noche. Y el Señor quiere hablarte a vos específicamente. Hoy el Señor te trajo y te dice que escuches estas palabras porque tiene algo con vos. Tiene sus ojos puestos en vos. Este lugar está lleno de Pedros, lleno de personas que le pidieron a Dios vivir algo que otras personas no vivieron, hacer algo que otras personas no se animaron a hacer, personas con sueños locos, personas con deseos que otra gente no tiene, personas que necesitan en este tiempo volver sus sueños y los propósitos de Dios realidad. Y comienza a visualizar al Señor parado delante tuyo. El Señor te dice:
tuyo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en el lugar donde estás, seguir haciendo lo que venías haciendo de la misma forma? Confiando en vos, confiando en tus capacidades, en tu lugar de seguridad. ¿O vas a comenzar a moverte mirándome a mí, direccionado solamente por mi voz? Y ahí entonces el Señor les dice: deja de mirar a tu alrededor, deja de escuchar a las voces que no te están bendiciendo en este tiempo, deja de mirarte a vos mismo y dudar, deja de mirar a las demás personas, deja de mirar a tu alrededor, deja de mirar tu entorno, deja de mirar tus limitaciones y comienza a poner tu mirada en mí. Yo soy el Dios de lo imposible, y a quien le place que sus hijos vivan mi propia realidad. El Señor quiere moverte a lo imposible. El mundo te dice que es imposible, pero Dios te dice: en mí, y si miras mis ojos, y si seguís mi voz, y si no miras tu circunstancia actual y solamente me miras a mí, dice el Señor, vas a comenzar a caminar sobre las aguas. Este es el tiempo en el cual tienes que aprender a caminar sobre las aguas. Oh, Mancanta, Rabba, Shea, Nemekiru, Maya, Saya, Ramakaya. Y ahí donde estamos mismo y Dios, comenzar si realmente en este tiempo estuviste dudando, pedirle perdón. Perdón, Señor, por dudar. Perdón porque me hablaste, me confirmaste y reconfirmaste, y yo, Señor, dudé. Y no me animé, Señor, a avanzar. Comenzar vos mismo, vos misma, a hablar con Dios. Vos sabés en qué situación actual te encontrás, cuál es el momento, o qué es lo que estás viviendo ahora. El Señor te repite: ¿por qué confías tan poco en mí? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Señor, aumenta nuestra vida en la fe. Si sabes que esta palabra viene de parte de Dios para tu vida, ya sabes qué tienes que hacer. Venir al altar mirándolo a Él y diciéndole: Señor, puede ser que antes no caminaba, pero ahora, Señor,